Tulum, un paraíso caribeño que está viviendo tiempos de controversia, un destino que según los últimos reportes ha comenzado a experimentar una caída significativa en visitantes y turistas. Se dice que las causas son una combinación de factores reales, altos precios, inseguridad, problemas ambientales como el sargazo y denuncias crecientes sobre abusos y corrupción que afectan la percepción de seguridad del lugar. En 2025, la ocupación hotelera en Tulum alcanzó apenas el 30%. Una caída del 15% en comparación con años anteriores. La inseguridad también ha aumentado. En 2023, Tulum registró la mayor tasa delictiva del país, afectando gravemente la percepción de seguridad. Es precisamente por esto que hoy presentamos un tema delicado pero necesario: los casos criminales que están marcando la historia reciente de Tulum. Conocer estos hechos no es para alarmar, sino para entender la realidad detrás de las playas y el turismo. Solo así podemos ver el lado oscuro que ha quedado oculto. DLX presenta 5 casos criminales impactantes de Tulum. Número 1. El Cobra. Pocos casos muestran la gravedad de la situación como el de Luis Fernando N., alias El Cobra. Este hombre no era un delincuente cualquiera, fue director de la Policía Municipal, la máxima autoridad encargada de proteger a los ciudadanos y visitantes. Durante su gestión, se suponía que debía garantizar la seguridad, coordinar operativos y combatir al crimen. Sin embargo, en enero de 2025, la Fiscalía de Quintana Roo anunció su detención. Se le acusa de desaparición de personas, un delito de alto impacto que evidencia un abuso directo del poder policial y una conexión con actividades criminales que aterrorizaron a la población. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que ayudará a localizarlo, lo que refleja la urgencia y gravedad del caso. Pero, ¿cómo es posible que alguien encargado de protegernos termine vinculado a los mismos delitos que debería combatir? Investigaciones posteriores revelaron que durante su gestión, varias denuncias por desapariciones y abuso de autoridad quedaron sin resolver, generando un clima de desconfianza entre los habitantes de Tulum. Para muchos, el Cobra se convirtió en símbolo de la impunidad que azota al municipio. Este caso también expuso una verdad incómoda. El crimen en Tulum ya no solo ocurre en las sombras, incluso quienes deberían ser garantes de la ley pueden cruzar la línea, involucrándose directamente en actos que ponen en riesgo a la comunidad. La historia del Cobra no solo es un caso policial, sino un reflejo de otra cara del paraíso. Mientras turistas disfrutan de sus playas y hoteles, algunos ciudadanos viven con miedo, conscientes de que la protección que deberían recibir no siempre está garantizada. Este es solo el primer ejemplo de cómo la violencia y la corrupción han marcado la historia reciente de Tulum, dejando huellas que aún resuenan en cada calle y colonia del municipio. Número 2. Fraude inmobiliario. Durante años, Tulum fue sinónimo de exclusividad, de proyectos de lujo y de promesas de inversiones millonarias. Pero detrás del boom inmobiliario que transformó la selva en desarrollos turísticos, se escondía una de las redes de fraude y corrupción más oscuras del Caribe mexicano. Todo comenzó con el auge de empresas que ofrecían condominios y residencias sustentables a precios de oportunidad. Entre ellas destacó Aquela Development Group, conocida por su marca Solem, que prometía experiencias únicas de lujo, sustentabilidad y conexión con la naturaleza. La estrategia era perfecta: publicidad internacional, influencers y renders de proyectos futuristas con paneles solares y piscinas infinitas. Muchos inversionistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, pusieron su dinero sin imaginar lo que estaba por venir. Con el paso del tiempo, las promesas se desvanecieron, las construcciones se detuvieron, los desarrollos no se entregaron y millones de dólares desaparecieron sin explicación. Los compradores comenzaron a denunciar incumplimientos, contratos falsos y una red de empresas fantasma que desviaban fondos. Pero lo más inquietante ocurrió después. Uno de los socios de Aquela apareció muerto en una playa de Tulum. Su cuerpo fue encontrado en circunstancias sospechosas, y aunque las autoridades no revelaron públicamente las causas, la noticia fue confirmada por el Financiero en abril de 2025. Su muerte desató una ola de rumores. Algunos inversionistas aseguraron que el hombre había sido silenciado, otros que se trató de un suicidio provocado por la presión y las amenazas que enfrentaba tras el colapso financiero del grupo. Lo cierto es que este caso expuso el lado oscuro del desarrollo inmobiliario en Tulum, un terreno sin regulación clara, donde empresas llegan, venden proyectos en preventa, desaparecen y dejan tras de sí un paisaje de estructuras abandonadas, pleitos legales y familias arruinadas. El escándalo también alcanzó a las autoridades municipales, quienes fueron señaladas por otorgar permisos sin supervisión ambiental ni financiera, mientras los inversionistas extranjeros seguían perdiendo millones. Lo que parecía una historia de crecimiento y modernidad terminó convirtiéndose en un símbolo de avaricia, el lavado de dinero y la corrupción que han corrompido el llamado paraíso del Caribe mexicano.
En palabras de un periodista local, Tulum ya no pertenece a la selva ni al turismo, ahora pertenece al dinero. Número 3. El Fiscalito. En un lugar donde el turismo internacional y el lujo parecen dominar cada rincón, pocos imaginarían que detrás de los bares, los hoteles y los clubes nocturnos de Tulum se escondía la sombra de uno de los sicarios más violentos del Caribe mexicano. Su nombre, Jesús N., aunque en el mundo criminal era conocido como el Fiscalito, un apodo que, irónicamente, evocaba justicia, pero que en realidad representaba muerte y terror. La historia del Fiscalito salió a la luz en agosto de 2024, cuando la Fiscalía de Quintana Roo anunció su detención. Las investigaciones revelaron que este hombre estaba vinculado a al menos 14 homicidios ocurridos principalmente en zonas turísticas y establecimientos de Tulum, lugares donde el crimen organizado ha comenzado a disputar el control de la venta de extorsiones y cobros de derecho de piso. De acuerdo con los reportes oficiales, el Fiscalito operaba como jefe de un grupo de sicarios, encargado de ejecutar a rivales y enviar mensajes de poder. Muchos de los ataques fueron cometidos a plena luz del día, frente a turistas, en bares y restaurantes del centro, lo que encendió alarmas internacionales sobre la seguridad en el destino. Testimonios recabados por las autoridades indican que el grupo de Fiscalito actuaba con precisión militar. Llegaban en motocicletas o autos rentados, atacaban y desaparecían en segundos. Entre sus víctimas se encuentran presuntos distribuidores de sustancias, guardias de seguridad y hasta empresarios locales que se negaron a pagar extorsiones. La detención del Fiscalito representó un golpe importante para las autoridades, pero también dejó al descubierto una red más grande. Según la Fiscalía, este sicario trabajaba para una célula vinculada a grupos delictivos con presencia en Cancún y Playa del Carmen, que buscaban extender su control hacia Tulum debido al auge turístico y al flujo constante de dinero extranjero. Su captura no trajo paz inmediata. Semanas después, nuevos ataques demostraron que, aunque Fiscalito estaba tras las rejas, su estructura seguía activa. Y mientras el sol seguía brillando sobre las playas, las noches de Tulum seguían manchadas por la sangre de un territorio en disputa. Este caso mostró que en Tulum, la violencia ya no se esconde en las sombras. El Fiscalito fue solo una pieza de un tablero mucho más grande. Número 4. La desvivisión del secretario de Seguridad de Tulum. Marzo de 2025. Tulum amaneció con una noticia que sacudió a todo Quintana Roo: la desvivisión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Roberto Rodríguez Bautista. El hecho ocurrió durante un operativo en la colonia La Veleta, una de las zonas con mayor crecimiento urbano del municipio, pero también una de las más golpeadas por la violencia reciente. De acuerdo con los primeros reportes, Rodríguez Bautista y su escolta realizaban recorridos de supervisión cuando fueron interceptados por hombres armados. Los atacantes abrieron fuego sin previo aviso. El secretario y su escolta repelieron la agresión, pero ambos resultaron gravemente heridos. Minutos después, el funcionario fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las heridas. La noticia provocó conmoción nacional, no solo por la magnitud del crimen, sino porque revelaba que el poder del crimen organizado en Tulum había escalado a un nivel que ya no temía enfrentarse directamente a las autoridades. Rodríguez Bautista había llegado al cargo apenas unos meses antes, con el compromiso de limpiar las corporaciones policíacas y reforzar la presencia de fuerzas estatales en puntos críticos. Durante su gestión, encabezó varios operativos contra narcomenudeo, clausuró bares vinculados con redes de venta de drogas y promovió la depuración interna de elementos sospechosos de colaborar con el crimen. Sin embargo, esa lucha frontal podría haber firmado su sentencia. Investigaciones posteriores apuntaron a que el ataque pudo haber sido una represalia directa de un grupo criminal afectado por las recientes detenciones y decomisos. La zona de La Veleta, donde ocurrió el atentado, ha sido señalada por las autoridades como un punto clave en la disputa territorial entre células delictivas que buscan controlar el negocio en áreas turísticas. Este suceso dejó un vacío profundo en la corporación y evidenció el registro que enfrentan los funcionarios que intentan recuperar el control del municipio. Tras el asesinato, el gobierno estatal desplegó más de 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, con patrullajes permanentes y retenes en los accesos de Tulum. Pero la sensación de miedo no desapareció, al contrario. Para muchos, este crimen marcó el punto de no retorno, un mensaje brutal que dejó claro que, en Tulum, ni siquiera las más altas autoridades están a salvo. El fallecimiento del secretario Rodríguez Bautista simboliza la lucha de un hombre contra el sistema corrompido y, al mismo tiempo, la fragilidad de las instituciones frente al poder del crimen organizado. Este suceso no solo fue un ataque contra un funcionario, fue un golpe directo al corazón de la seguridad pública. Número 5. El empresario desvivido en una cafetería.
Abril de 2023. El hombre se llamaba David González Cuellar, empresario originario de Monterrey, residente de Playa del Carmen. Era un visitante, un hombre de negocios, no alguien acostumbrado a la violencia, hasta ese día. Eran alrededor de las 2:10 de la tarde cuando David entró a un Starbucks de Tulum, ubicado en la avenida Satélite con calle Ocot, acompañado de su escolta, identificado como Luis Carlos C. En ese momento, dos hombres, uno con casco de motocicleta, irrumpieron en el local. El plan, despojar a David de un reloj Rolex valuado en más de 250,000 pesos. Lo que siguió fue un choque violento y trágico. David se negó a entregar el reloj, resistió el asalto. Al hacerlo, fue baleado en el tórax. Su escolta, Luis Carlos, reaccionó inmediatamente, extrajo su arma y también disparó hacia los agresores. El escolta resultó herido. Al menos un agresor huyó herido hacia un hospital para recibir atención médica. Las cámaras de seguridad grabaron todo. En su momento, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó el aseguramiento de 3 personas, sospechosas de participar en el ataque. Una de ellas fue hospitalizada. Todos quedaron bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones. Este caso trasciende un simple intento de robo. Tiene implicaciones más profundas. Muestra cómo bandas especializadas, conocidas como los roba-Rolex, operan en zonas turísticas. Seleccionan víctimas visibles y aprovechan momentos de vulnerabilidad para atacar. También revela fallas institucionales en seguridad preventiva, en presencia policial visible, en protocolos que podrían alertar antes o reaccionar con rapidez para evitar que un momento cotidiano termine en tragedia. David González Cuellar no solo representaba a un empresario, sino a una persona cualquiera haciendo lo que muchos hacen, tomando un café al mediodía, y eso lo convirtió en blanco. Su muerte se volvió símbolo de lo impredecible, de lo veloz con la violencia puede golpear donde menos lo esperas. Mientras el gobierno presume cifras, inaugura obras y habla del turismo sustentable, en las calles los empresarios caen a tiros, los funcionarios son ejecutados y los habitantes viven con miedo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que te suscribieras y me dejaras un like. Espero tu comentario en la caja de aquí abajo. Sígueme en mi Instagram, decat113. Cuéntame tu historia. La edición fue por Damián Rivera. La música por Repulsive.